Hola, bienvenida a Matemáticas con tu servidor y amigo Gerard Schospa. En este video con el tema inecuación racional sin y con valor absoluto, para el cual explicaré estos tres ejercicios que me han sido enviados por algunos de mis seguidores y espero les sean de mucha ayuda. Comenzamos con el primero de los ejercicios. Bueno, las instrucciones ya no las redacté, pero la instrucción es resolver cada una de las siguientes inecuaciones. Resolver una inecuación significa hallar el valor de la variable que hace verdadera la inecuación o el conjunto de todos los valores que la hagan verdadera. Cuando no se indica el conjunto de números que se deben considerar para la variable, asumimos que dicha variable, en este caso la variable x, pertenece al conjunto de los números reales. Ya si se indica algo diferente, pues trabajaremos con los naturales, enteros o racionales y irracionales, según corresponda. De lo contrario, ya dijimos los reales. La solución se puede presentar de cuatro maneras: en forma gráfica, intervalo, algebraica y conjunto. En este video trabajaré con las cuatro maneras, dado que estoy considerando como una preparación para un examen de admisión nivel superior, donde cualquiera de las cuatro maneras puede venir. Por lo tanto, voy a trabajar primeramente con la forma gráfica. Entonces, trazo mi recta numérica, donde van a estar registrados los valores de la variable que aparece en la inecuación, en este caso x. Sabemos que en la recta numérica esta viene desde infinito negativo y se sigue hasta infinito positivo por la derecha. Y bueno, podríamos empezar a ensayar valores para x y ver cuáles cumplen, cuáles no, pero eso sería un procedimiento demasiado complejo. Así que voy a revisar qué nos indica la expresión. Dice, el cociente de la diferencia de un número real disminuido en 4 unidades sobre la suma de dicho número aumentado en 3 unidades. Esto debe ser mayor que 0. ¿En qué caso un cociente puede ser mayor a 0? Primero, el cociente debe existir, y un cociente existe cuando el divisor no es 0. ¿Qué número de la variable x hace que este divisor sea 0? Pues si x vale 3 negativo. Entonces, en 3 negativo no va a haber solución. Es decir, podemos tomar valores alrededor de 3, pero 3 no. Eso ya es seguro. Entonces, podemos marcar la respuesta, o en el eje marcamos que el 3 es abierto. Revisaremos valores alrededor de 3, sin tomar al 3. Esa es la forma gráfica de representación. Ahora, en el caso del numerador, si este llegara a valer 0, al dividirlo entre un positivo o negativo, dado que ya dijimos que el divisor no puede ser 0, nos va a resultar 0. Y queremos que sea un cociente mayor a 0, no 0. Ahora, ¿qué valor hace que el dividendo sea 0? Pues cuando x vale 4, porque 4 menos 4 son 0. Entonces el 4 va a estar por la derecha del negativo 3, en algún lugar. No importa, que no es necesario poner toda la acotación de los valores intermedios. Entonces así lo dejamos. El 4 sí puede valer, ya dijimos que no, entonces también es abierto en 4. Voy a revisar los valores alrededor de 4 sin tomar al 4. Ahora esto ya me divide al eje de los números reales, a la recta numérica, en 3 intervalos. 1, 2, 3. Voy a comenzar revisando por la derecha. Entonces, si tomo valores mayores a 4, el dividendo resulta ser positivo. Vamos a marcarlo aquí. Entonces, para valores mayores a 4, el dividendo es positivo. Y va a estar dividido entre... No me interesa qué número sea, lo que me interesa es positivo nada más. Es la manera de comparar contra 0. El divisor para valores mayores a 4 también es positivo. Y sabemos que positivo entre positivo obtenemos un valor positivo. Eso es mayor a 0. Entonces, lo cual significa
que esta sección sí se va a considerar, pero ahorita la marcamos. Tomemos valores menores a 4. Para valores menores a 4, el numerador se vuelve negativo en cualquiera de estos casos. Negativo. Menor a 4. Y es el denominador. Para valores mayores a 3 negativo es positivo. Y para valores menores a 3 negativo es negativo. Negativo entre negativo es positivo y positivo es mayor a 0. Negativo entre positivo es negativo y negativo es menor a 0. Ahora sí, ¿en qué intervalos se cumple que ese cociente es mayor a 0? Pues en el de la izquierda y el de la derecha. Ahora sí ya lo marcamos, la solución gráfica. Entonces viene desde menos infinito, sigue avanzando hasta llegar a 3 negativo. 3 negativo abierto. Normalmente si se hace con el mismo color, esta marca del intervalo solución se debe trazar más ancho que el resto del eje de la recta numérica. Como lo estoy haciendo con diferentes colores, quizá no era necesario trazarlo tan ancho, pero vamos a hacerlo así. Entonces es de 4 abierto a infinito. Ya esa es la solución gráfica de esta inecuación. Ahora voy a escribir esa solución en forma de intervalo. Entonces decimos que son todos los números reales x que pertenecen a, y en los intervalos se barre siempre de izquierda a derecha. Así se dice, el barrido. Entonces a la izquierda viene desde infinito negativo, pero no es un número, entonces ponemos paréntesis. Este paréntesis no sirve, no está funcionando como signo de agrupación, así que no puede ser cambiado por corchetes o llave o barra superior. Este es simbología para intervalos. Entonces viene desde infinito negativo. Se debe escribir una coma, no podemos escribir algo diferente a coma. Y enseguida el límite superior de intervalo que es 3 negativo. Pero como ese 3 negativo no puede ser tomado, es decir, es abierto, se pone entonces con paréntesis. Tenemos otro intervalo, entonces lo unimos con los valores que también puede tomar la variable, que es abierto en 4. Abierto porque no lo toma, x no puede ser 4. Y de ahí se sigue a infinito. Debe ser coma y escribimos infinito. En infinito, infinito no es un número, indica que es un valor que sigue aumentando. Y como no es número no puede tomarlo, entonces es paréntesis. Ya tenemos dos formas de la solución. La forma gráfica, la forma de intervalos. Pero también puede venir en un examen, sobre todo exámenes de ingreso a nivel superior, la forma algebraica. Para la forma algebraica decimos que son los valores de x que deben ser menores, estrictos o menores que 3 negativo, o, dado que tengo valor numérico y sigue el conectivo o, debe ser tildado de acuerdo a las reglas de escritura en el español. Y después decimos que el valor x debe ser mayor, estricto o mayor que 4. Ya tenemos la forma algebraica. Entonces ya llevamos la forma gráfica, intervalos, algebraica, y vamos ahora a la notación de conjunto. Entonces el conjunto solución, que se debe representar entre llaves. Estas llaves tampoco funcionan como signo de agrupación, no pueden ser cambiadas ni por paréntesis ni por corchete, ni por barra superior o vínculo. Entonces decimos que es el conjunto de todos los números x que pertenecen a los números reales, tal que, ese tal que es una línea vertical, tal que, y escribimos ahora la condición que deben cumplir esos números. Esa condición, pues es la forma algebraica, tal que el valor x es menor de 3 negativo o, pero en notación de conjunto, el conectivo o es una especie de ángulo abierto hacia arriba, como si fuera una V pequeña abierta, o el valor x mayor que 4. Esta simbología de conjuntos es importante que la tengan bien clara, y es un ángulo abierto hacia abajo, el vértice hacia la parte de arriba. Ya, así tenemos ahora la solución en forma gráfica, intervalo, algebraica y de conjuntos para el primero de los ejercicios. Vamos al segundo de los ejercicios. Ejercicio número 2 que me fue enviado
Este ejercicio probablemente apareció en una guía de estudio, en un examen parcial, final o quizá extraordinario. No sabemos, pero me han solicitado el apoyo y pues vamos a hacer este ejercicio. Ejercicio 2 dice que el valor absoluto de este cociente debe ser menor o igual a 7. El valor absoluto de una cantidad, para que sea menor o igual a 7, debe estar comprendido entre 7 negativo y 7 positivo, incluyendo los extremos. Entonces, ese valor es el cociente. Entonces decimos que el cociente de la diferencia del doble del número x menos 4 unidades entre la suma, ese es el triple del número menos 4 unidades, entre la suma del doble de ese número x más 5 unidades. ¿Cómo debe ser esta fracción? Pues debe de ser mayor o igual a 7 negativo. Y al mismo tiempo, esa misma fracción algebraica, que es el cociente de la diferencia del triple de dicho número, disminuido en 4 unidades, ese triple, entre la suma del doble del mismo número aumentado en 5 unidades. Esta, ¿cómo debe ser? Menor o incluso igual a 7. Es decir, los valores de x, que son números reales, x porque es la variable que aparece en la inecuación, que cumplen al mismo tiempo la primera condición y la segunda. Entonces voy a resolver primero los que cumplen la que está por la izquierda y luego los que está por la derecha y después los intersectamos. Eso se refiere y, que cumplan ambas condiciones a la vez. Pero una fracción algebraica es más sencilla de hallar sus resultados si la comparamos contra 0, no contra un número diferente de 0. Así que, ¿cómo puedo lograr compararla contra 0? Pues puedo, en esta inecuación, transponer el 7 que está restando al primer miembro y realizar la operación para llevarla a una fracción algebraica comparada contra 0. Entonces este 7 que está restando transpone al primer miembro sumando, pues tendríamos que el cociente de la diferencia del triple de dicho número disminuido en 4 unidades sobre la suma del doble del mismo número aumentado en 5 unidades. Este debe estar aumentado en 7 y esta suma de esa fracción con 7 enteros debe ser mayor o igual a 0. Ahora hay que hacer esta suma algebraica que se encuentra aquí. ¿Cómo sumamos una fracción algebraica con entero? Pues escribiendo el entero en forma de fracción algebraica que tenga este mismo denominador. Entonces, dado que voy a tener dos fracciones con el mismo denominador, voy a tener un denominador común, que es la suma del doble del número x aumentado en 5. Tenemos nuestro numerador, que es el triple del número x disminuido en 4. Y dado que el denominador de 7, que es como si fuera un 1, fue multiplicado por este binomio, el numerador 7 también se multiplica por el mismo binomio. Entonces, más 7 por 2, 14. Entonces, más 14 por el número x, más 14 veces el número x. Más 7 por 5, más 35. Es decir, ya multiplico directo. ¿Y cómo debe ser esto? Dice aquí, pues mayor o igual a 0. Vamos a reducir los términos semejantes y nos queda una nueva fracción que debe ser mayor o igual que 0. Y ahora sí ya va a ser más fácil de resolverla porque estamos comparándola contra 0. Estos 3 veces x con estos más 14 veces x tendría más 17 veces el número x. Sumar ya no es necesario ponerlo por ser el primer término del dividendo de mi fracción algebraica. Estos 4 que restan eliminan a 4 de los 35 que suman, así que me quedan sumando 31 unidades. El denominador se conserva tal como está. Entonces nos queda la suma del doble del número x aumentado en 5. Así que entonces ya tenemos la primera parte. Vamos ahora con la segunda. Esta fracción algebraica, a su vez, va a poder ser
comparada contra 0. Bueno, no esa misma, una equivalente. Entonces, hago algo similar. El 7 que está en el segundo miembro de la inecuación lo transpone con su operación inversa. Recuerden que 7 cuando se encuentra solo es como si estuviese sumando. Entonces transpone restando al primer miembro. Entonces tendríamos la fracción algebraica formada por la diferencia del triple de un número disminuido en 4 sobre la suma del doble del mismo número aumentado en 5. Este 7 que está sumando, ya que dijimos, transpone restando. Tendría 7 enteros. 7 enteros vamos a escribirlo. Y este debe de ser menor o igual a 0. Ahora, pues cuando tenemos denominador 1, porque todo entero es como si hubiese dividido sobre 1, con un denominador distinto, el denominador común para ambas fracciones que vamos a obtener, pues es el binomio en este caso. Es el único denominador diferente de uno que tenemos, que es la suma del doble del número x más 5. La primera fracción pues ya tiene ese binomio, que es la diferencia del triple del valor x menos 4 unidades. Y este menos 7 estaría multiplicado por el binomio, el doble de x más 5. Voy a multiplicar de una vez directo, menos 7 por 2, menos 14, por el número x, menos 14 veces el número x. Menos 7 por más 5, menos 35. Y esto debe de ser como menor o igual a 0. Ahora reducimos términos semejantes y nos va a quedar la fracción. 3 veces el valor x con menos 14 veces el número x. Estos 3 veces x que están sumando eliminan a 3 de los 14 que restan. Entonces me quedan restando 11 veces el valor x. Y estos 4 que restan con estos 35 que restan ya tendría 39 unidades restando. Sobre la suma del doble de la variable x aumentada en 5. Y esto debe de ser menor o igual a 0. Esta nueva fracción. Entonces aquí tengo una fracción, una inecuación equivalente a la que tengo por arriba, pero comparada contra 0, entonces ya es más fácil. Hay que, recordemos que es una y, son los valores x que cumplen con esta ecuación y al mismo tiempo cumplen con esta inecuación. Entonces voy a resolverla por separado, los valores que cumplen con la primera, luego los que cumplen con la segunda y después los intersectaremos. Pero para lo cual vamos a borrar ya el ejercicio para que tengamos una superficie más limpia de trabajo ahí. Vamos a hacerlo ahí. ¿De qué manera me conviene trabajar la solución? Pues me conviene trabajarla de manera gráfica. Entonces voy a hacer una gráfica. Voy a marcar una gráfica aquí. Una recta numérica donde voy a registrar los valores de la variable. En este caso es x. Sabemos que vienen desde menos infinito y se sigue hasta más infinito. Esta primera gráfica la voy a trabajar para la primera inecuación. Y una segunda que voy a poner paralela a ella, la voy a poner por debajo. Esta la voy a trabajar para la segunda inecuación. Para que sea más fácil hacer la intersección de ambas. Ahora, ya igual, sabemos aquí que viene desde menos infinito, se sigue infinito. Y revisamos la primera condición, la primera inecuación. Dice que ese cociente debe ser mayor o igual a 0. Primero el cociente debe existir. Y un cociente para que exista, su divisor debe ser diferente de 0. Así que, ¿qué valor de x hace que este cociente sea 0? Pues menos 5 medios. Entonces voy a tener el valor de menos 5 medios, que no puede ser tomado. Ese va a ser abierto. Como de momento ya observé que voy a tener varios valores a revisar para la variable x según las fracciones algebraicas. Entonces voy a escribirlos primero por este lado izquierdo y después los localizaré en la recta numérica para tenerlos bien ubicados. Entonces por lo pronto ahorita ya sé que la variable x no puede ser igual a menos 5 medios, o sea 2.5.
2 enteros 5 décimas. Ese no lo puede tomar. Ahorita lo vamos a localizar en la recta. Luego, el numerador para la primera fracción algebraica puede llegar a valer 0. Y la respuesta es sí, porque 0 entre un positivo o negativo me resulta 0. Y 0 no es mayor a 0, pero sí igual. Así que me acepta el igual. Ahora, ¿qué valor de x me lo hace 0? Ese sí puede ser igual. Entonces ponemos el valor de x. Sí puede ser igual a. Pues debe ser menos 31/17. Entonces sí puede ser menos 31/17. ¿Qué es menos 1 punto y fracción? Entonces este es menos 2 enteros 5 décimas, menos 1 entero punto y fracción. Y el numerador de la segunda fracción pues también puede llegar a valer 0. Porque tenemos otra vez dice menor o igual a 0. Entonces, ¿qué valor de x me lo hace 0? O sea, x sí puede ser igual a ¿qué? Es a menos 39/11. Menos 39/11. Ese lo va a hacer 0. Menos 39/11 es menos 3 punto y fracción. Entonces va a ser de estos tres valores, es el más pequeño. Entonces lo vamos a marcar como por acá. No, tengo tres valores, uno va a quedar en medio seguramente. Es el mismo para acá. Uno va a ser el más pequeño de todos. Vamos a marcarlo por aquí. Y otro va a ser el mayor de los tres. Y ahora sí. Entonces, de estos tres valores, el más pequeño es el menos 39/11. Entonces aquí nos va a quedar el menos 39/11 para ambas rectas numéricas. Aquí nos va a quedar el menos 5 medios. O el 5 medios negativo. Y el otro es el menos 37/17, que es menos 1 punto y fracción. Menos 31/17. Y de una vez vamos a marcar en cada recta numérica si esos valores son tomados o no. Entonces 5 medios no puede ser tomado, ese es abierto. Entonces vamos a revisar los valores alrededor de 5 medios sin ser 5 medios. Esa es la notación gráfica, la forma gráfica de escribirlo. También para la segunda, porque ambas inecuaciones tienen el mismo denominador, por lo tanto x no puede ser. Revisaremos los valores alrededor de 5 medios negativos. Es decir, se marca una circunferencia. Y ahora, ¿qué valor sí puede tomar? Menos 31/17. Este sí puede ser tomado. Ese va a ser para la primera fracción, es con la que voy a trabajar la primera recta numérica. Entonces, este valor sí puede ser tomado. Entonces serían los valores alrededor que vamos a revisar, pero sí puede ser tomado. Entonces se traza un círculo en lugar de circunferencia. Y vamos ahora con para la segunda recta numérica, el menos 39/11 sí puede ser tomado. Entonces trazamos un círculo. Trazamos un círculo. Y ahora notemos que en la primera recta numérica hay dos valores que voy a analizar. Pero, sin embargo, me está dividiendo a la recta numérica en 4 intervalos. Entonces voy a analizar este cociente en esos 4 intervalos. Voy a comenzarlos revisando por la derecha. Entonces, mayor a 31/17 negativo. El dividendo resulta ser positivo. Ahorita reviso el divisor y los menores a ese resulta ser negativo. Menores a menos 31/17. Entonces, en este intervalo el dividendo será negativo. En este intervalo también será negativo. Y en este intervalo también será negativo. Vamos al denominador. Para valores mayores a menos 5 medios, este denominador es positivo. Y para valores menores, ese es negativo. Ahora sabemos que negativo entre negativo es positivo, es decir, mayor a 0. Negativo entre negativo es positivo, es decir, mayor a 0. Negativo entre positivo es negativo, es decir, menor a 0. Y positivo entre positivo es mayor a 0.
¿Dónde se nos está cumpliendo la condición de que sea mayor o 0? 0 solamente en menos 31 17avos. Mayor es en toda esta parte. Entonces marcamos nuestro intervalo en toda esta parte. Desde menos infinito hasta menos 5 medios. ¿Dónde más también es positivo? En este intervalo. Aquí también resulta ser positivo. Estamos, acuérdense, la primera recta numérica para la primera fracción algebraica. Vamos ahora a la segunda, pero vamos a marcar en otro color para que no confunda. Entonces la segunda, el numerador va a valer 0 en menos 39 onceavos. Y notemos que si tomamos valores muy grandes, o sea, si x es positivo, muy grande, menos 11 por un positivo es negativo, con menos 39 resulta negativo. Entonces, para valores mayores a menos 39 onceavos, el numerador es negativo. Entonces, aquí vamos a tener negativo sobre, vamos a ponerlo en blanco. Negativo sobre, aquí va a ser negativo sobre. Por lo tanto, hacia la izquierda va a ser positivo el numerador para la segunda fracción. Entonces, el denominador, ya sabemos que mayores a menos 5 medios es positivo y menores a menos 5 medios es negativo. Por eso era más fácil comprarlo contra 0, porque nada más tomamos en cuenta el signo positivo o negativo, ya no es necesario el valor numérico. Positivo entre negativo es negativo, eso es menor a 0. Negativo entre negativo es positivo, eso es mayor a 0. Negativo entre positivo es negativo, eso es menor a 0. Negativo entre negativo es positivo, eso es mayor a 0. Estamos buscando que sean menores a 0. En el primer intervalo se cumple que sea menor a 0, entonces lo marcamos. Desde menos infinito. Aquí está. Mayor a 0, ese sí no. Porque debe ser menor, entonces aquí no. Menor a 0 sí. Y mayor a 0 no. Entonces solamente me cumple este que está aquí. Ah, pero aquí me equivoqué, perdón. Porque el denominador es el doble de x. Aquí es positivo, perdón. Negativo entre positivo no es mayor a 0, es negativo y negativo es menor a 0. Me equivoqué, una disculpa. Ya está. Entonces, estamos buscando los menores a 0. ¿Dónde se nos cumplen los menores a 0? En esta primera parte y en los dos últimos intervalos. Es todo esto. Desde 5 medios negativo hasta infinito positivo. Entonces, en la primera recta numérica resuelve la inecuación de la izquierda y la segunda la de la derecha. Entonces buscamos valores que cumplan ambas. ¿Dónde se nos cumplen ambas? Ahora sí vamos a marcar nuestra solución. Así. Entonces vamos a poner la solución ya final. Vamos a trazar nuestra recta numérica. Entonces vamos a poner la solución en sus 4 diferentes maneras. Gráfica, intervalo, algebraica y notación de conjuntos. Vamos con la gráfica. Entonces trazamos nuestra recta numérica. Indicamos que los valores en esa recta numérica corresponden a la variable x. Se pone x mayúscula porque está representando el conjunto de todos los números en esa recta. Vienen desde infinito negativo. Se sigue hasta infinito positivo. Se toman el menos 39 onceavos. El menos 5 medios. Y el menos 31 17avos. Y ahora sí, valores que cumplan ambas condiciones a la vez, porque es una intersección. Entonces vamos a marcarla. Desde menos infinito, ese es común a ambos, todo este intervalo, hasta menos 39 onceavos cerrado, porque acá arriba sí lo toma y abajo también. Entonces aquí es cerrado y viene desde menos infinito. Entonces desde menos infinito hasta menos 39 onceavos cerrado.
En los valores que se encuentran entre menos 39 onceavos y menos 5 medios solamente se cumplen la primera condición, la segunda no, entonces no los tomamos. 5 medios ninguna lo toma. Entre 5 medios y 31 dieceavos negativo solamente cumplen la segunda condición, la primera no. Y de menos 31 dieceavos se cumplen ambas. Y de ahí en adelante. Entonces es cerrado en menos 31 dieceavos. Y de ahí al infinito. Ya se hace el eje un poquito más ancho. O si es en color, pues nada más que se note el color. Y ya lo tenemos. Ya tenemos la solución de nuestra inecuación en forma gráfica. Ahora vamos a darla en su forma de intervalos. Entonces son los valores de x que pertenecen al intervalo que, y barremos de izquierda a derecha, así se llama el barrido. El primer intervalo que aparece comienza en menos infinito, pero infinito no es un número, entonces no puede ser corchete. Se pone paréntesis desde menos infinito, se escribe una coma y se pone el límite superior, que es menos 39 onceavos. Ahora, la variable x puede tomar 39 onceavos negativo, la respuesta es sí, por lo tanto es cerrado, si lo toma y se traza corchete. Entonces es O, es unión. O el segundo intervalo es cerrado porque si lo toma, la variable x puede ser menos 31 dieceavos. Coma, límite superior no hay porque se sigue creciendo infinitamente, entonces ponemos coma, infinito. Y el infinito, como no es un número, no podemos poner corchete, entonces es paréntesis. Ahora ponemos la solución algebraica. Entonces son los valores de x menores o incluso iguales a menos 39 onceavos. Pero O, dado que está separando valor numérico, se debe poner tildado. O los valores de x que son mayores o iguales que menos 31 dieceavos. Ahora vámonos a la notación de conjuntos. La notación de conjuntos es siempre abierta, siempre encerrada entre llaves. Estas llaves no pueden ser cambiadas por paréntesis o corchetes. Entonces dimos que es el conjunto de la variable de todos los valores x que pertenecen a los números reales, tal que se traza una línea vertical y se escribe a continuación la forma algebraica, es decir, la condición que deben cumplir esos números. Entonces son valores de x que deben ser menores e iguales o iguales a menos 39 onceavos. Y el O en notación de conjuntos es una especie de ángulo pequeño abierto hacia arriba, el vértice hacia abajo. La variable x, ese significa O, es la simbología de notación de conjuntos. Mayor o igual que menos 31 dieceavos. Y pues así es como nos queda la solución en sus 4 diferentes maneras. Es importante saber cómo pasar a partir de una a las otras, cualquiera de estas. Pues ya tenemos el segundo ejercicio. Vámonos con el último de los ejercicios. Entonces el último de los ejercicios nos va a decir que... pues también es similar en cuanto a que tiene valor absoluto de la fracción algebraica. Lo que sí va a cambiar o está cambiando es la desigualdad, pues no está tomando el igual, el 4. Debe ser mayor estricto de 4. Entonces, cuando tenemos una desigualdad mayor que un valor real, lo que debe cumplirse es que el valor al que le sacamos el valor absoluto debe ser menor a 4 negativo o mayor a 4 positivo. Entonces, ¿quién es ese? Pues es la fracción algebraica. Vamos a escribirla por aquí. Entonces tenemos que el cociente de la diferencia del doble de ese número menos una unidad entre la suma del triple de ese número aumentado en 2 unidades. Entonces, esta fracción, ¿cómo debe de ser para que su valor absoluto sea mayor a 4? Pues debe ser menor estricto de 4 negativo. O
va tildado o, esa fracción, que es el cociente de la diferencia del doble de ese número disminuido en una unidad y dividido entre la suma del triple de ese número aumentado en 2 unidades. Esto, como debe de ser esta fracción a la que le obtenemos el valor absoluto, pues debe ser mayor de 4. Entonces debe ser menor a 4 negativo o mayor a 4. Todos los valores que cumplan la primera condición o la segunda serán la respuesta de esta inecuación. Pero una inecuación, cuando tenemos una fracción algebraica, es más fácil de compararla contra 0 para resolverla. ¿Y cómo lo logramos? Pues el 4 que está restando para esta primera inecuación transpone con su operación inversa, que es sumando al primer miembro. De tal manera que tendríamos la suma del cociente de la diferencia del doble del número x menos una unidad entre la suma del triple del número x aumentado en 5 unidades y este más 4 enteros. Esto debe ser menor estricto de 0. Ahora, ¿cómo sumamos una fracción con un entero? Pues primero el denominador se conserva, el denominador de la fracción, que es la suma del triple del número x aumentado en 5 unidades. Esto debe ser menor a 0. El numerador es el doble del número x menos 1. Y este 4 enteros, pues su denominador, que es como si fuese un 1, queda multiplicado por el binomio, por lo tanto el numerador también. Multiplicamos de una vez más 4 por 3, más 12 por el número x, más 12 veces el número x. Más 4 por más 5 son más 20. Y reducimos los términos semejantes para tener una fracción algebraica simplificada, más fácil de trabajar. Pues vamos a tener el cociente, que debe ser menor a 0, menor estricto de 0. De el doble de x más 12 veces el número x tendría 14 veces el número x. Este 1 que resta elimina uno de los 20 que suman, me quedan sumando 19. Pero aquí como que algo está medio extraño. Déjenme revisar qué pasó aquí. Para el ejercicio tercero. Pues sí, es 19. No, pero aquí me equivoqué yo. Ya se dieron cuenta. Qué bueno que se dieron cuenta. Este no es 5. Mi divisor, ese sumando es 2. Entonces este es 2. Aquí este es 2. Me equivoqué, disculpen. Entonces, por tanto, por lógica, este no es 20. Disculpen. Entonces es 2. Ahora sí, con razón, ya ustedes me estaban diciendo, pero no les hacía mucho caso. 4 por 3, 12, ya está. 4 por 2, 8, este es 8. Este 1 que resta elimina uno de los 8 que suman, te quedan sumando 7. Y obviamente el denominador se conserva, pero ahora sí hay que copiarlo como debe de ser. Es la suma del triple del número x aumentado en 2 unidades. Ya está, es decir, esta inecuación es equivalente con la que tenemos por debajo, pero es más fácil trabajar con la que está por debajo. Hacemos similar con la segunda inecuación. La comparamos contra 0. ¿Cómo lo logramos? Pues el 4 que está en el segundo miembro transpone al primer miembro. Como ese 4 no tiene por la izquierda símbolo de suma y resta, es como si estuviese sumando, entonces transpone restando. Entonces me va a quedar que hay que restarle 4 a esta fracción algebraica y eso debe de ser mayor a 0. ¿Cuál es la fracción algebraica? Pues el cociente de la diferencia del doble de ese número, menos 1, entre la suma del triple de ese número aumentado en 2.
¿Y a qué nos lleva? Pues lo mismo, fracción con entero nos va a llevar a un resultado donde se conserva ese mismo denominador, que es la suma del triple del número x aumentado en 2. El numerador de esa fracción se conserva, es ese mismo, es el doble del número x menos 1. Y esos 4 enteros, su denominador se vio multiplicado por este binomio, esta suma. Entonces, por tanto, el numerador se multiplica por esa suma. Menos 4 por 3, menos 12 por el número x, menos 12 veces el número x. Menos 4 por más 2, menos 8. ¿Y esto cómo debe de ser? Mayor estricto de 0. Ahora simplificamos los términos semejantes para tener una fracción más fácil de trabajar, una fracción algebraica. Entonces aquí vamos a tener el cociente de estos 2 veces el valor x con estos menos 12 veces el valor x es menos 10 veces el valor x. Menos 10 veces el valor x. Ese 1 que resta, con esos 8 que restan estaríamos restando 9. Y obviamente el denominador se nos conserva, que es la suma del triple de ese número x más 2 unidades es mayor que 0. Que es una inecuación equivalente a esta que tenemos por arriba. Ahora sí, ¿en qué en qué vamos a trabajar? Vamos a quitar el ejercicio original para tener un espacio más cómodo de trabajo. Entonces, voy a buscar valores que cumplen la primera inecuación o la segunda inecuación. Y eso será la solución. Entonces, ¿cómo nos conviene trabajar? Como lo habíamos hecho, para resolver una inecuación la trabajo más cómodamente con la representación en la recta numérica. Entonces trazo mi recta numérica, donde voy a localizar los valores de la variable, que en este caso es x. Sabemos que vienen desde infinito negativo y se siguen hasta infinito positivo. En esta recta voy a trabajar la solución para la primera inecuación y voy a hacer una recta paralela que me permita trabajar más cómodamente. Igual de la variable x, desde menos infinito hasta más infinito. Y ahí vamos a localizar algunos números que me van a permitir hacer el estudio más fácil. Bueno, comienzo con la primera inecuación y lo voy a registrar en la primera recta. ¿Qué me dice? Que este cociente debe ser menor a 0. Primero el cociente debe existir. Para que un cociente exista, el divisor no puede ser 0. ¿Hay algún valor de x que lo haga 0? Sí, menos 2 tercios. Entonces decimos que el valor x no puede ser igual a menos 2 tercios. Porque de lo contrario se volvería 0. Entonces ya sé que 2 tercios no lo puede tomar. Podría marcar ese 2 tercios de una vez, pero voy a esperar primero a encontrar los otros valores de x que serán importantes a considerar. Ahora vamos al numerador. ¿Ese numerador puede ser 0 para la primera fracción algebraica? La respuesta es no, porque 0 entre positivo o negativo me daría 0. Y me dice aquí que deben ser menores a 0. Y 0 no es menor a 0. Así que significa que el valor de x que haga 0 al numerador de la primera fracción, ese no debe ser tomado. Entonces también hay que quitarlo. Entonces el valor de x también debe ser diferente a menos 7/14, que simplificado es un medio. Ya está. Ahora vamos a la segunda fracción algebraica de una vez para tener mis tres valores de una vez bien acomodaditos en las dos rectas numéricas. El divisor ya quedamos que no puede ser 0, por lo tanto x no puede ser menos 2 tercios. El numerador puede llegar a ser 0. 0 sobre positivo o negativo da 0 y 0 no es mayor a 0. Entonces no, la respuesta es no. Por lo tanto, sé que x tampoco puede ser igual a... Ahora, ¿qué valor lo hace 0? El valor de menos 9 décimas. Menos 9 décimas. Lo haría 0. Ese tampoco puede ser tomado. Hay dos. Ninguno de estos tres puede ser tomado. Ahora sí vamos a localizar estos tres en la recta numérica. ¿Quién de los tres es el más pequeño? Entonces, un medio es 5 décimas. Entonces tendría menos 0.5. Aquí menos 0.6 periódico. Y aquí menos 0.9. Entonces el más pequeño es 9 décimas. Entonces voy a tener un valor en la parte media de mi recta numérica. Uno que va a ser más pequeño de todos. Que lo voy a marcar aquí.
y el que va a ser mayor que todos. Entonces, ¿quién es el más pequeño de todos? El 9 décimas negativo. Entonces, aquí estaría el 9 décimas negativo. Después está el 6 décimas negativo, que es el menos 2 tercios. Después está el 1 medio negativo. Ahí lo tenemos. Ahora vamos con la primera recta que me va a permitir hallar los resultados, los valores de x para la primera inecuación. Entonces, el divisor ya quedamos que no puede ser menos 3 medios. Aquí va a ser abierto. Este es abierto. Y obviamente la solución acá pues también debe de ser abierta, pero ahorita lo marcamos de una vez. Entonces revisaremos los valores alrededor de menos 2 tercios. Y luego el numerador pues es un medio negativo, el cual tampoco puede tomar. Entonces aquí va a ser abierto. Entonces revisaremos los valores alrededor de un medio negativo. Se traza esa circunferencia. Y voy a analizar los resultados de este cociente para cada uno de los diferentes intervalos que se me formaron. Voy a comenzar por la derecha. Entonces tengo un cociente. Vamos al numerador. El numerador para valores mayores a un medio es positivo. Y para valores menores a un medio es negativo. Entonces en este intervalo va a ser el numerador negativo. Acá también negativo. Y acá también negativo. Vámonos al denominador. El denominador para valores mayores a 2 tercios negativo es positivo. Y para valores menores es negativo. Ahora sabemos que negativo entre negativo es positivo, eso es mayor a 0. Negativo entre negativo es positivo, eso es mayor a 0. Negativo entre positivo es negativo, eso es menor a 0. Positivo entre positivo es positivo, eso es mayor a 0. ¿Y qué nos pide el ejercicio? Son cocientes menores a 0. ¿Dónde tengo mis cocientes menores a 0? Solamente entre 2 tercios negativo y un medio negativo. Todos los números que se encuentren entre esos dos valores resuelven la primera inecuación. Ahora vamos a los que resuelven la segunda. Primero, x no puede ser 2 tercios negativo porque la división entre 0 no existe, ya lo habíamos dicho. Numerador, menos 9 décimas. Si tomo un valor muy grande para x aquí, tendría menos 10 por un valor positivo obviamente muy grande. Tendría menos 10 veces ese valor positivo, me da un número negativo. Menos 9 resulta negativo. Entonces, para mayores a menos 9 décimas, mi cociente es negativo. Entonces aquí voy a tener mi cociente negativo. Mi cociente, el dividendo negativo me refiero, dividendo negativo, para mayores a menos 9 décimas. Y para menores a menos 9 décimas va a ser positivo. Ahora vamos al divisor. El divisor para mayores a menos 2 tercios es positivo. Y para valores menores es negativo. Ahora que ya hacemos nuestros cocientes, positivo entre negativo es negativo, eso es menor a 0. Negativo entre negativo, positivo, eso es mayor a 0. Negativo entre positivo es negativo, eso es menor a 0. Y negativo entre positivo es negativo, eso es menor a 0. Si estamos buscando los mayores a 0, solamente se cumplen entre este intervalo. Pero recordemos que este es abierto. X no puede ser menos 9 décimas, entonces aquí es abierto. Y son los valores que se encuentran entre estos dos números. Estos son los que resuelven la segunda ecuación. Ahora, como es una unión, es un O, los que cumplen una o ambas condiciones. Entonces ahora sí ya ponemos la solución. Vamos a poner la solución primeramente en su forma gráfica. Entonces vamos a la solución de la inecuación original. Lo vamos a poner en sus 4 diferentes formas. Primero la gráfica. Entonces hago mi recta numérica. Indico de qué variable estamos hablando, x mayúscula. Sabemos que por la izquierda viene desde infinito negativo.
Se sigue hasta infinito positivo. Y vamos a tener 3 valores. No es necesario que se encuentren en el lugar de acuerdo a la escala correcta, pero sí que el más pequeño esté por la izquierda, que es 9 décimas negativo, el intermedio en medio y el mayor por la derecha. Eso sí es importante marcarlo. Aquí va a estar en un medio negativo. Y ahora sí, vamos a marcar nuestra solución. Entonces es abierto en 9 décimas negativo, abierto en 2 tercios negativo, porque no lo toma ninguno de las dos, y abierto acá. Entonces, los que cumplen una u otra, pues son los que se encuentran entre 9 medios negativo y 2 tercios negativo, y entre 2 tercios negativo y un medio negativo. Esa es la respuesta. En su forma gráfica, ahora vamos a poner la solución en su forma de intervalo. Entonces decimos que son los valores de x, de la variable x, que pertenecen al intervalo y barremos de izquierda a derecha. Primero está el 9 décimas, que es abierto, no lo toma. Y como no lo toma, se pone paréntesis. Entonces, abierto en 9 décimas. También se podría poner como numeración decimal, pero vamos a ponerlo como fracción, que es lo más usual. Se debe poner coma. Límite superior del primer intervalo es 2 tercios negativo. Pero es abierto, es decir, no lo toma. ¿Cómo se pone que no lo toma? Con paréntesis. Que no es signo de agrupación, no se puede cambiar por corchetes o llaves. Unión. Abierto en 2 tercios negativo, coma, un medio negativo. Abierto, porque no lo toma. Cuando no lo toma es paréntesis. Ahora pasamos a la forma algebraica. Entonces decimos que es 9 décimas negativo, que deberá ser menor estricto que dicho número, el cual deberá ser menor estricto que 2 tercios negativo. Entonces es para el primer intervalo. O, es la O con la tilde, porque es por sintaxis del español. El 2 tercios negativo debe ser menor que el valor x, el cual deberá ser menor que un medio negativo. Ya está la forma algebraica. Ahora vamos a la notación de conjuntos. Entonces es el conjunto de todos los números reales x, o todos los valores x que pertenecen a los números reales, tal que, y ponemos la solución algebraica, tal que menos 9 décimas o 9 décimas negativas son menores que dicho número, el cual deberá ser menor que 2 tercios negativo, o el O en notación de conjuntos es un ángulo como si fuera una V pequeñita, muy abierta o más abierta que la V, o 2 tercios negativo menor que el valor X, menor que un medio negativo. Y cerramos la notación de conjuntos con llave, debe ser llave. Ya terminamos, ya hemos resuelto los 3 ejercicios que me fueron enviados. Espero les sea de mucha ayuda. Denle like, compartan, suscríbanse a mi canal, síganme en mis redes sociales. Y les dejo estos ejercicios propuestos, que espero les sea de ayuda. Les espero en sus comentarios, sugerencias, dudas. Y cuídense mucho. Hasta la próxima.